All right. God is good. All the time. Amen. Vaya buscando su Biblia, por favor, en el libro de Primera de Juan, en el capítulo número 2. En su Biblia, por favor, libro de Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a leer, estudiar versículos del 16 al 29 y vamos a leer y estudiar también del capítulo 4, los versículos del 1 al 6. Y en la tarde de hoy vamos a comenzar haciendo una lectura antifonal de esta porción bíblica. Es un tanto extensa y pues vamos a ponernos de pie y como hacemos periódicamente, leemos de forma antifonal y que para los que nos visitan y no están familiarizados con esa palabra, lo que quiere decir es que yo leo el primer versículo y ustedes el próximo y así sucesivamente. Así que en su Biblia nuevamente, Primera de Juan, capítulo 2, vamos a leer del versículo 18 al 29 y luego vamos a leer del capítulo 4, versículos del 1 al 6. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leemos la sagrada palabra de Dios con temor, con reverencia, con agradecimiento a Dios por habernos dado su revelación clara para nosotros y de forma tal que por medio de ella pueda ser nuestro entendimiento renovado y por medio de esa renovación puedan nuestras vidas ser transformadas y que podamos pues ver en realidad lo que la Escritura dice, que el que está en Cristo es una nueva criatura, que todas cosas pasan, las cosas viejas son hechas nuevas. Todo eso Dios lo realiza a través de la renovación de nuestro entendimiento. Así que agradecemos a Dios por su santa palabra y cuando la leemos lo hacemos con respeto. Amén. Versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, pues niega al Padre y al Hijo. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Os he escrito esto sobre los que os engañan.
hijitos, permanecer en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Ahora del capítulo 4, versículos del 1 al 6. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de las cosas del mundo, y el mundo los oye. Señor, bendiga su santa palabra. Puede sentarse, por favor. En la tarde de hoy continuamos con esta serie de enseñanzas basadas en lo que la Escritura nos dice en el libro de Primera de Juan. La serie la hemos titulado Señor, rehúso continuar sirviéndote indolentemente. Servir a Dios indolentemente es servir a Dios irresponsablemente. Es servir a Dios con indiferencia. Es darle sobras a Dios. Lo contrario de servir a Dios indolentemente es servir a Dios de todo corazón. Servir verdaderamente a Dios como Dios se merece. Hemos hablado ya a la saciedad acerca de este término indolente. No vamos a hacerlo en la tarde de hoy. Si quiere ver un poquito más profundo qué es la implicación que tiene este término y la aplicación para nosotros, pues visite las predicaciones anteriores que están disponibles en YouTube y en Facebook, si no me equivoco también. En la tarde de hoy vamos a hablar de algo que es altamente crucial. Algunos de ustedes recibieron un texto de parte mía en el día de ayer. Les exhortaba a que hicieran todo lo posible por estar presentes, porque la enseñanza del día de hoy iba a ser importante. No que otras enseñanzas en otros días no lo fueran, sino que esta es crucial, es altamente importante para todos los aspectos de nuestra vida. Right? Alguien dijo que usted y yo somos lo que usted y yo creemos. Hay personas que en su egocentrismo o en su ignorancia dicen cosas como: no importa lo que usted crea, siempre y cuando usted sea sincero. Eso suena bien, pero con toda la sinceridad que yo le pueda compartir, eso es sinceramente equivocado. La idea de que no importa lo que uno crea, siempre y cuando uno sea sincero. Vamos a hablar acerca de las consecuencias serias que tiene el no creer la verdad. No creer la verdad. Peligroso no creer la verdad. Peligroso creer medias verdades. Peligroso es creer la verdad adulterada. Peligroso es creer la verdad distorsionada, deformada, contaminada. Por eso la enseñanza de hoy es altamente importante. La idea, nuevamente, de que lo que usted crea no es importante siempre y cuando usted sea sincero, es nuestro propósito en la tarde de hoy, dirigidos por el Espíritu Santo y utilizando la herramienta que Dios nos ha dado para vivir la vida cristiana, su santa palabra, es derrumbar ese pensamiento, esa idea, esa mentira satánica de que no importa lo que usted crea, siempre y cuando usted sea sincero.
Es lo que usted escucha en su hogar cuando vienen sus familiares a visitarlo de Puerto Rico, de Santo Domingo, de Colombia, de Venezuela, que son inconversos. Es lo que se repite a menudo en la conversación ahí, ¿verdad? ¿Sabe? Donde estamos ahí ante la presencia de personas que son inconversos, que están perdidos, que no tienen a Cristo, y que en una forma u otra uno de ellos, sin querer queriendo, como el chapulín colorado, suelta la palabra o la afirmación. Pero no importa lo que uno crea, siempre y cuando uno sea sincero. Now, esa expresión que he repetido ya varias veces expresa la filosofía personal de muchas personas. Posiblemente la filosofía personal de algunos que se encuentran visitando con nosotros en el día de hoy. Tristemente, posiblemente expresa la filosofía personal de algunas personas que han estado en esta iglesia por muchísimo tiempo, que reclaman ser creyentes, que reclaman ser seguidores de Jesucristo. Así que la declaración expresa la filosofía personal de muchos, aunque me parece a mí que es poco probable que los que tienen esa filosofía personal se hayan detenido seriamente a considerar esa filosofía personal. ¿Cuál filosofía personal? Que no importa lo que usted crea, siempre y cuando usted sea sincero. Si se han detenido a considerar esa filosofía, ese pensamiento, esa afirmación, esa declaración, la pregunta que se desprende del árbol, que se cae del palo, como diríamos en nuestros países latinoamericanos, caribeños, es esta. ¿Es acaso la sinceridad el ingrediente mágico que convierte algo en verdad? That is a good question, que usted podía escribir si quisiera. ¿Es acaso la sinceridad el ingrediente mágico que convierte algo en verdad? Porque si el asunto es que no importa lo que usted crea siempre y cuando sea sincero, pues podría inferirse que la sinceridad es un ingrediente que de forma mágica convierte cualquier cosa que puede ser un error en algo verdadero. La respuesta a eso, ¿es acaso la sinceridad el ingrediente mágico que convierte algo en verdad? Es, desde luego que no. Definitivamente que no. Piense. Ejemplos del diario vivir. Imagínese una enfermera que en un hospital le da una medicina a un paciente. La enfermera es sincera, pero la medicina que le aplicó al paciente era la equivocada y el paciente muere. Pero yo le apliqué la medicina con sinceridad. Yo juraba que esta era la que era correcta. ¿Es eso aceptable o no es aceptable? Para ninguno de nosotros sería eso aceptable. O piensa en el hombre que escucha un ruido en su casa tarde en la noche, infiere que es un ladrón, toma su pistola, le dispara al ladrón y cuando prende la luz resulta que le disparó a su hija que tenía hambre y fue a la cocina a prepararse algo de comer. O piense el joven o la joven o el anciano como yo que conducía su automóvil con destino a Nueva York, pero sin darme cuenta me subí en una autopista que conducía a Los Ángeles y voy feliz y contento para Nueva York, pero la autopista me lleva para Los Ángeles. ¿Es acaso la sinceridad el ingrediente mágico que convierte algo en verdad? La respuesta es, claro que no. ¿Es acaso la afirmación, no importa lo que usted crea, siempre y cuando usted sea sincero, correcta? Claro que no lo es. No lo es. La palabra de Dios nos enseña, entre otras cosas, que para que algo sea verdad se necesita mucho más que sinceridad. Escuche bien. Fe en una mentira siempre tiene grandes consecuencias.
Aquí no estamos hablando de asuntos meramente teológicos o doctrinales. Aquí estamos hablando de todo lo que tiene que ver con la vida del cristiano, incluyendo su matrimonio, incluyendo la crianza de sus hijos, incluyendo las decisiones que usted toma en sus negocios, incluyendo la forma que usted brega con familiares que el ascensor no le ha subido al techo allá arriba. Fe en una mentira siempre causa serias consecuencias, mientras que usted siempre va a la segura cuando pone su fe en la verdad. Aquí el asunto es, ¿pongo mi fe en la verdad o una mentira? ¿O estoy viviendo conforme a una mentira o estoy viviendo conforme a la verdad? Estoy tratando de conducir mi familia, criar mis hijos conforme a una mentira o una media verdad o una verdad distorsionada o una verdad deformada. ¿O lo estoy haciendo conforme a la verdad pura, limpia, santa de la palabra de Dios? Así que la persona que propone que no importa lo que usted crea, siempre y cuando usted sea sincero, aunque lo haga sinceramente, está equivocado. Y no está considerando el hecho, la verdad. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Praise the Lord. Gloria a Dios. Praise the Lord. Gloria a Dios. Están mirando, están diciendo, ¿qué le pasó? ¿Se le rayó el disco o algo así, lo que sea? ¿Por qué está diciendo lo mismo tantas veces? Es porque ustedes no están viendo lo que yo estoy viendo. Alabado sea el nombre del Señor. Feliz, bien feliz de verlos ustedes dos aquí. Alabado sea el nombre del Señor. Su vida es su matrimonio, su vida es su familia, su vida es su negocio, su vida es su comportamiento, su conducta sobre la verdad. Y se asegura que no lo está haciendo sobre supersticiones, opiniones del mundo. Lo que en el pasado pudo haber aprendido de Laura de América o de Oprah. Nunca lo hace sobre supersticiones o mentiras. ¿Por qué razón? Porque el verdadero discípulo de Jesucristo le sirve a Dios de todo corazón. Amén. Y rehúsa servirle a Dios indolentemente. El problema es que muchas veces el creer sinceramente mentiras, porque es bien fácil creer sinceramente mentiras, provoca que el cristiano termine queriendo servirle a Dios indolentemente. Ahí está la cosa. Va a querer servirle a Dios indolentemente, aunque sé que la forma que estoy sirviéndole a Dios es irresponsable. Aunque sé que lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo de la boca para afuera. Aunque sé que lo que estoy haciendo, mi corazón no está en esto. No lo estoy haciendo de todo corazón. Es simplemente una actividad religiosa, es un ritual más lo que estoy haciendo. ¿De dónde sale eso? Eso es el resultado de querer sinceramente mentiras, porque el creer sinceramente mentiras provoca que usted y yo terminemos queriendo servirle a Dios indolentemente, irresponsablemente, con lo que me sobre, indiferentemente. Ahí ya. El apóstol Juan, que es el autor humano de esta carta, esta epístola, primera de Juan, ya en los capítulos anteriores nos ha prevenido acerca de unos conflictos. ¿Cuáles conflictos? Nos ha prevenido acerca del conflicto entre la luz y las tinieblas. Nos ha dicho, hey,
Make up your mind. You either walk in light or in darkness. Decide, o caminas en la luz o caminas en la oscuridad. No puede ser que el lunes, martes y miércoles camines en oscuridad y jueves y viernes camines en luz, sábado en oscuridad y domingo en luz. Wake up. It doesn't work like that. No funciona de esa forma. Nos ha prevenido también acerca del asunto del amor y el odio. Imposible decir que yo amo a Dios y que odio a mis hermanos. Hay otra cosa peor que el odio. Es la indiferencia. Imposible decir yo amo a Dios, amo su palabra y amo el Evangelio. Soy indiferente a su iglesia. No puede ser. No puede ser y se acabó. Él nos está previniendo, nos está recordando, acuérdense, esto no funciona de esa forma. Ahora, en la porción que vamos a estudiar en el día de hoy, nos habla acerca de la verdad y el error. No pueden coexistir. O caminamos en la verdad o caminamos en error. O somos dirigidos por el Espíritu Santo o somos dirigidos por el espíritu de Anticristo. El pasaje que vamos a estudiar entonces, ya lo leímos hace un momento, y lo que hacemos en este instante es que vamos a comenzar a hacer una exposición de el mismo, porque el pasaje requiere clarificar algunos términos y vamos a llegar hasta donde el Señor nos permita en la tarde de hoy. Pero vamos a ir más allá de donde el tiempo no nos permita, y si tenemos que regresar la semana que viene nuevamente al asunto, vamos a regresar. Porque el no creer la verdad tiene unas consecuencias bien funestas. Mire ahí en su Biblia, en sus notas, por favor, la pantalla si quiere. Nuevamente, Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 18 al 29, y después versículos del 1 al 6 del capítulo 4. En el capítulo 2, versículo 18, Juan comienza con la palabra hijitos. Y como dijimos la vez pasada, se refiere a creyentes. Hijitos son aquellos que han conocido a Dios. No importa el nivel de crecimiento espiritual, de madurez espiritual que tengan. Esto ya se refiere a esos en particular. Esos que conocen a Dios. Dice, hijitos, ya es el último tiempo. Ese último tiempo, puede subrayarlo, se refiere al tiempo entre la primera y la segunda venida del Señor Jesucristo. Ese último tiempo también es a lo que en otros pasajes se refiere como los tiempos postreros. Ya es el último tiempo. Y continúa diciendo, según vosotros oísteis que el anticristo, y se da cuenta que anticristo en ese caso en particular comienza con una letra mayúscula porque se está refiriendo específicamente a una persona en particular, a un ser en particular. Según vosotros oísteis que el anticristo viene, ese anticristo, ese personaje es un gobernante mundial que vendrá al final de los tiempos, que por el poder de Satanás tratará de suplantar al Cristo verdadero y que de una forma activa pero no efectiva se opondrá tenazmente al Señor y todo lo que el Señor representa. Según vosotros oíste que el anticristo viene, ese personaje en particular, singular, viene. Así, ahora, en el presente, en este momento que Juan está escribiendo, han surgido, ¿qué? Muchos anticristos. Ahí la frase, palabra anticristos, sugiere un principio encarnado en hombres, es una actitud, es un espíritu, es una tendencia, ¿verdad? Nuevamente, en hombres que son hostiles a Dios, son hombres y mujeres, personas dentro o fuera de la iglesia que se oponen a la obra de Dios, a la voluntad de Dios. Son falsos maestros, son falsas doctrinas
Son falsos creyentes, líderes, dentro de congregaciones que las perturban. Son lo que la Escritura llama lobos vestidos de oveja. ¿Cuántos me están entendiendo? Según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo, los últimos tiempos, los tiempos postreros. Versículo 19. Hablando de estos anticristos, ¿salieron de dónde? Salieron de la iglesia local. Pero no eran de nosotros. Porque nosotros se refiere a la iglesia local, y la iglesia local se refiere de aquellos que han nacido de nuevo. No eran de nosotros, aunque estaban metidos en medio de nosotros, porque no habían nacido de Dios. Porque si hubiesen sido de nosotros, si hubiesen nacido de Dios, habrían permanecido con nosotros, se hubiesen mantenido firmes en la fe, se hubiesen mantenido con una comunión genuina con Dios y con la iglesia, se hubiesen mantenido fieles a la verdad, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron, se fueron, para que se manifestara que no todos son de nosotros. Un pasaje que, si tenemos el tiempo, vamos a leer en Mateo, donde habla Cristo de una parábola del trigo y la cizaña. En este momento, en este lugar, es muy probable que lo que haya sea una combinación de trigo y cizaña. Ambas crecen juntas. Y en su momento, en el momento de rendir cuentas delante de Dios, se sabrá cuál es cuál. Aunque en este momento podemos ver el fruto que el trigo da y el fruto que la cizaña da. Pero el determinar cuál es cuál, esa es función del Dios de la gloria, del Señor Jesucristo, no nuestra. Función nuestra es identificar qué es lo que el fruto que el trigo da. Y estar pendiente y saber cuál es el fruto que la cizaña produce. ¿Cuántos alaban al Señor? Right. Versículo 20. Vosotros, refiriéndose a la iglesia verdadera, tenéis, y ese tenéis quiere decir residiendo permanentemente. Tenéis permanentemente la unción del Santo. La unción del Santo es el Espíritu Santo de Dios. Y conocéis por iluminación divina todas las cosas. Esa iluminación divina es parte de la obra del Espíritu Santo. Alguien dijo que el Espíritu Santo opera en nosotros como un detector de mentiras que protege al creyente contra el error. El Espíritu Santo está ahí y protege al creyente contra el error. Posiblemente no conocemos a profundidad la teología de algún aspecto de la vida cristiana o de lo que sea. Quizás no conocemos todas las cuestiones doctrinales o teológicas, pero sabemos por la incomodidad que el Espíritu Santo refleja dentro de nosotros que hay algo que no está bien. Hay algo que está bien, yo no sé específicamente qué es lo que no está bien, pero algo no está bien. Es triste cuando eso sucede y el creyente verdadero se hace el sordo. Y aunque sabe que una conducta no está bien, continúa haciéndola. Y la razón por la cual es triste es porque inevitablemente va a terminar sirviéndole a Dios indolentemente.
a lo que no es recomendable. Servir indolentemente a Dios es servirle a Dios con tibieza. Y todos sabemos qué dice Dios con relación a la tibieza en las personas que reclaman ser sus seguidores. Los vomita de boca. Versículo 21. Os he escrito no porque seáis ignorantes de la verdad, porque ya la conocéis. En el versículo 20 ya nos ha afirmado que por iluminación divina conocemos la verdad. No porque seáis ignorantes de la verdad, sino porque la conocéis. Precisamente por eso, porque tienen un conocimiento pleno, final de la verdad, por la presencia del Espíritu Santo. Así que os escribo no porque seáis ignorantes de la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. La luz, otra vez, y las tinieblas no pueden coexistir, se repelen. Versículo 22, pregunta: ¿quién es el mentiroso? Contesta: sino el que niega que Jesús es el Cristo. ¿Quién es el mentiroso? El que personifica todo lo falso y hostil hacia Cristo. ¿Quién es el que hace eso? Es la persona que niega que Jesús es el Cristo. Jesús salva, Yeshua. El Jehová del Antiguo Testamento. Énfasis en la deidad de Jesucristo. Y el Cristo es el ungido, el Mesías, ese que iba a ser la propiciación del pecado. Así que la persona que niega que Jesús es el Cristo, que reniega su deidad y en muchos casos su humanidad también, este es el anticristo, pero se da cuenta que está con letra minúscula, porque no se está refiriendo a la persona esa particular que habla que va a venir al final del final del final del final de los tiempos. Este es el anticristo. De paso, anticristo quiere decir, tiene dos definiciones: en contra de Cristo o en vez de Cristo. Este es el anticristo. Pues niega al Padre y al Hijo, niega la fe, niega la sana doctrina. Versículo 23. Todo aquel que niega al Hijo, todo aquel que niega la naturaleza divina del Hijo, tampoco tiene el Padre, mejor dicho. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene el Padre. En otras palabras, si tú niegas el Hijo, si tú niegas la naturaleza divina de Cristo, no has nacido de Dios. No tienes el Padre porque no has nacido de Dios. Pero el que confiesa al Hijo, el que está de acuerdo, el que dice amén, amén al Hijo, a la naturaleza divina del Hijo, tiene también al Padre, porque tiene los genes del Padre, ha sido regenerado. Estamos hablando hoy aquí acerca de las consecuencias de no creer la verdad. Versículo 24. Lo que habéis oído desde el principio, y ya hemos dicho a la saciedad que desde el principio en Primera de Juan se refiere en la inmensa mayoría de las veces al comienzo de la vida cristiana. No al principio de la creación, sino al comienzo de la vida cristiana. Lo que habéis oído desde al principio, ese es el Evangelio, la salvación, permanezca en vosotros. En otras palabras, agárrense de eso. Puesto de esta forma, no permitan que eso sea alterado. No toleren que sea distorsionado, alabado Cristo. No bajo ninguna forma acepten una versión deformada de esa verdad que escucharon desde el principio. Fight for that. Hay cosas por las cuales uno necesita ser tolerante, paciente. Pero hay cosas por las cuales hay que pelear, hay que morder, hay que arañar, hay que dividir. Y esta es una de ellas. Por eso dice lo que habéis oído desde el principio del Evangelio, la salvación, la persona de Cristo,
su divinidad, su humanidad, permanezca en vosotros. Agárrense de eso. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, subraye eso, permanece en vosotros. Es interesante porque en griego lo que quiere decir es que está en su morada. Cuando uno está en su morada, en un contexto bíblico, uno está como en su casa, uno se siente como en su casa. Y aquí lo que quiere decir es que si lo que habéis oído desde el principio en cuanto al Evangelio, la verdad del Evangelio, el poder del Evangelio, la gracia de Dios envuelta en el Evangelio, la transformación que Dios garantiza a través del Evangelio, las buenas noticias del Evangelio, si eso que he escuchado desde el principio permanece en mí, mora en mí, se siente como en su casa, si la verdad, gloria a Jesús, si la verdad del Evangelio tiene acceso a todos los aspectos de mi vida. ¿Qué sucede? También vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Es inevitable, porque va a ser el resultado lógico de lo primero, que es la salvación. Si esa verdad se siente como en su casa, si esa verdad tiene acceso y control a todos los aspectos de mi vida, lo que va a resultar es que yo voy a poder experimentar comunión con Dios y comunión con el Señor Jesucristo. Intimidad, que es lo mejor que me puede pasar a mí. Y de paso es lo mejor que le puede pasar a Rosa. Y es lo mejor que le puede pasar a Marcel y a China, y a Elizabeth y Elías, y a Bianca y a Tati, y a cada uno de ustedes, hermanos míos en Cristo Jesús. Versículo 25. Y esta es la promesa que en Él, ese Él es Cristo, que Él nos hizo, la vida eterna. Escriba por ahí en algún lugar, Primera de Juan 5, del 11 al 13. ¿Por qué? Porque esto es lo que dice ahí. Primera de Juan 5, del 11 al 13 dice, y este es el testimonio. Testimonio es la verdad absoluta, que se sostiene delante de una corte legal, un tribunal legal. Este es el testimonio. Y es que Dios nos ha dado vida eterna. Dado el regalo. Vida eterna, vida espiritual. Y esta vida está en el Hijo. La vida eterna está en el Hijo. O sea, tú tienes al Hijo, tienes vida eterna. Tú tienes vida eterna, tienes al Hijo. No se puede tener una cosa sin la otra. Esta vida está en el Hijo. El que tiene el Hijo tiene vida eterna. Así es. Así es. No es si tiene el Hijo y se bautiza, tiene vida eterna. No es si tiene vida eterna, el Hijo y habla en lenguas y brinca y salta, tiene vida eterna. No es si tiene el Hijo y persevera, tiene vida eterna. Es si tiene el Hijo, tiene vida eterna. El versículo 13 termina diciendo, estas cosas, todo esto, os he escrito a vosotros, a ustedes, que han creído en el Hijo, para que sepan, para que estén totalmente seguros, persuadidos, totalmente convencidos que tienen vida eterna. Y para que sigan creyendo. Y después por ahí sigue, pero no voy a seguir recordándonos que la certeza que tenemos en Cristo es que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos escucha. Y si Él nos escucha, sabemos que Él concederá todas las cosas que le hayamos pedido. Pero eso no es parte de la enseñanza. Esta es la promesa, versículo 25, que Él, Cristo, nos hizo a nosotros vida eterna. Nos prometió vida eterna. Versículo 26. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Los que os engañan. Satanás es el engañador por excelencia. Ahí es donde él es bueno, engañando. Los que os engañan. El engaño es característica del que niega la fe y el que niega la sana doctrina.
El engaño es característica de los anticristos. La iglesia está llena de anticristos. Versículo 27. Pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. La unción es el Espíritu Santo de Dios que recibiste en el momento de salvación de Él, de Cristo Jesús. Permanece en vosotros porque cuando el Espíritu... ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Sabe? Porque cuando el Espíritu Santo viene a vivir dentro de una persona, viene a vivir permanentemente. No hay entra y sale. Pero es que usted no se da cuenta de todas las veces que usted ha dicho eso. Pues yo sí me he dado cuenta de todas las veces que he dicho eso, pero sí entiendo que es urgente continuar repitiendo verdades tan fundamentales y tan transformadoras como esa. El hecho de que el Espíritu Santo de Dios venga a vivir permanentemente dentro de una persona pecadora que ha sido redimida, perdonada por su fe en Jesucristo. Esa realidad es una realidad que no se puede pasar por debajo de la mesa. Es una verdad que tiene que estar presente. Es una verdad que vale la pena hacerse tatuajes en las manos o ponerlo en algún lugar donde la veamos todos los días. El Espíritu Santo vive en mí. Y con Él el poder transformador de Dios, el dínamo de Dios, el poder que resucitó a Jesucristo dentro de los muertos. Persona del Espíritu Santo. ¿Cómo entonces es que yo no voy a poder superar estos malos hábitos que yo tengo? ¿Cómo entonces? How you explain that? ¿Cómo se explica eso? Que yo tenga viviendo permanentemente dentro de mí la unción, el poder del Espíritu Santo de Dios, y que yo no tenga la capacidad de poder refrenar mi lengua, que yo no tenga la capacidad de poder establecer prioridades y darle a Dios las primicias de todo. No estoy hablando de dinero, las primicias de todo, de mi tiempo, de mi atención. Right? How is that? Que yo tenga el Espíritu Santo viviendo dentro de mí y que yo continúe con esta lengua que lo que hace es una lengua viperina, que lo que hace es apuñalar, que lo que hace es destruir, que lo que hace es maltratar. ¿How? No, o es luz o tiniebla, o es verdad o error. ¿Se da cuenta las consecuencias de no creer la verdad? La idea de que, no importa, déjame tranquilo, porque Dios trabaja con cada uno de forma distinta. Y pues Dios está bregando contigo y ahora está bregando conmigo. Todavía Dios no ha bregado conmigo en este área. Right? ¿Sabes? Pues entonces, pero yo soy sincero, o yo soy sincera, yo amo a Dios. Right? Y esto es lo que yo creo en este momento. Porque lo que yo creo es lo que hago. Quizás usted no expresa como, pues esto es lo que yo creo en este momento. No, maybe you don't say that, pero maybe, pues esto es lo que yo estoy haciendo en este momento. No me interesa eso. Eso no es mi prioridad en este momento. Yo amo a Dios, pero eso no es mi prioridad. Pues eso es lo que nosotros hacemos es lo que creemos. Amén. No importa lo que yo haga, lo que yo creo, después que sea sincero o sincera. Really? Pero la unción que vosotros recibiste de Él, Cristo Jesús, el momento de salvación, permanece en vosotros y no tenéis necesidad constante. Right?
No necesita necesidad constante de que nadie os enseñe, porque no necesito necesidad de que 24/7 tenga un maestro a mi lado para que me esté enseñando, porque el Espíritu Santo de Dios, que es el consolador, y una de las funciones de Él es enseñarme, indicarme, iluminarme, vive 24/7 dentro de mí. No es la negación de que no necesitamos pastores o maestros dentro de la iglesia, porque entonces tendríamos que coger 4 o 5 capítulos del Nuevo Testamento, arrancarlos y sacarlos de ahí, que habla precisamente de que Dios establece maestros, pastores, evangelistas y todas esas cuestiones con el propósito de que la iglesia sea edificada. Amén. No tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Me parece a mí, no soy dogmático en esto, pero me parece que Juan está hablando particularmente también acerca del hecho de que dentro de la iglesia a la cual está escribiendo, el problema mayor que había era la presencia de estos anticristos que estaban metidos dentro de la iglesia, que algunos de ellos se fueron porque nunca eran de la iglesia verdaderamente, pero que estaban ahí y que estaban con sus falsas enseñanzas, enseñando cosas contrarias a la deidad de Cristo, cosas contrarias a la humanidad del Señor Jesucristo, enseñando cosas que ustedes creen que ya llegaron, pero ustedes no han llegado. Iglesia esta de Éfeso, whatever church was that. Ustedes no han llegado todavía, porque ustedes no han tenido estas experiencias místicas que ustedes necesitan tener. Y el nivel de conocimiento profundo, elevado, que nosotros hemos podido alcanzar y que estamos en la mejor disposición de compartir con ustedes no lo tienen todavía. Lo que Juan está diciendo, you don't need that. Eso quiere decir que en el día de hoy, el encuentro de fin de semana, no lo necesitamos. Quiere decir que la invitación del apóstol o el profeta para que venga a impartir unción y conocimiento que le ha sido revelado en los últimos días, no lo necesitamos. Con toda la verdad, Señor. Estamos hablando aquí de las consecuencias de no creer la verdad. Que no se preocupa por eso, termina sirviéndole a Dios indolentemente. Dice la Escritura, maldito el que le sirve a Dios indolentemente, en caso que se haya olvidado. ¿Ve el asunto? Muchas personas cuando se encuentran con enseñanzas de esta índole, que no es exclusividad nuestra aquí en la iglesia en sus pasos, hay unos cuantos todavía siervos de Dios que todavía proclaman la verdad de esta forma. Porque no están preocupados por si la iglesia es grande o no es grande. Si la gente que diezma le gusta o no le gusta. Si se quedan o se van. La unción que vosotros recibiste de Él, de Cristo, en el momento de salvación, por medio del Espíritu Santo, permanece en vosotros. Pues no se va nunca, se queda ahí. Y no tenéis necesidad constante de que nadie os enseñe. Sí, necesitas maestros, necesitas personas que te discipulen, pero no hay necesidad constante. Y mucho menos opiniones humanas para aprender o para enseñar la verdad. You don't need that. Así como la unción misma, el Espíritu Santo os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Es verdadera, no es mentira. El punto aquí es que si Dios es verdadero y es verdadero, y si Cristo es la verdad y Él es la verdad, el camino de la vida, el Espíritu Santo también lo es. La deidad del Espíritu Santo. Así que dice, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él.
Ahora, permanecer en Él, lo que sugiere es la necesidad que tú y yo tenemos de andar en la verdad. Ya Él lo ha mencionado en el capítulo 1 y el capítulo 2. Se refiere a la necesidad que tú tenemos de preservar en su fidelidad, en la fidelidad nuestra a Dios. Perseverar en eso, ser fiel a Dios, ser fiel a Dios. No seguir a Dios indolentemente, ser fiel, ser fiel, ser fiel. Aquí en esta iglesia local, Iglesia en sus Pasos, hemos dicho repetidas veces que el mejor halago que se le puede dar a un seguidor, seguidora de Cristo, es que se le diga, él es un siervo de Dios, o es una sierva de Dios. Otro halago también que debe ser bien recibido y debe ser valorizado por los verdaderos seguidores de Cristo es que digan, ella es fiel, no a su marido, a Dios. Si ella es fiel a Dios, el marido no tiene nada que preocuparse. Amén. Él es fiel a Dios. En inglés me gusta más, dice, he's a faithful man. She's a faithful lady. Quiere decir que es una buena, excelente recomendación. Quiere decir que si voy a algún lugar a ministrar y el pastor me dice, he's a faithful man. This is James and he's a faithful man. Quiere decir que yo voy confiado con James. Para donde voy me llevo a James. Lo que tengo se lo puedo poner en las manos a James. Es una recomendación de esa persona. Así que permanecer en Él implica eso. Serle fiel a Dios. También implica perseverar en la sana doctrina. Versículo 28. Ahora, hijitos, permanecer en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Hijitos, como ya dije, se refiere a todo aquel que ha nacido de nuevo, independientemente de su nivel de crecimiento espiritual. Permanecer en Él quiere decir perseverar en la fe de salvación. Quiere decir estar firme en Cristo. Nos habla de comunión con Dios. Nos habla de comunión con nuestros hermanos. Y me parece que ya todo el mundo está claro que solamente la persona que ha sido injertada en la vid verdadera, que es Cristo Jesús, puede hacerlo. Nadie puede permanecer en Él a menos que haya sido injertado divina y sobrenaturalmente en la vid verdadera, que es Cristo Jesús. Juan 15, léalo y estúdielo. Permanecer en Él, para que cuando se manifieste esa reunión final de su regreso, reunión final de la iglesia, el juicio ante el tribunal de Cristo, cuando eso sucede, tengamos confianza. La frase en griego quiere decir, podamos expresarnos libremente. Cuando me pregunten algo, ¿qué hiciste? Yo puedo expresarme libremente. Gloria a Dios. Porque en el tribunal de Cristo vamos a tener que rendir cuentas. No por nuestra salvación, porque ya esa salvación está sellada. Pero sí, ¿qué hicimos con lo que Dios nos dio? Con la obra que puso en nuestras manos. Con los niños que me prestó para que se los criara. That's the right way to see it. Esa es la forma correcta de ver sus hijos. Allí atrás, en esta parte de aquí, hay 4 parejas. Falta la mamá de aquel, no está por ahí. Son niños pequeños los que tienen. Pues esos no son hijos tuyos, esos son hijos de Dios, que Dios se los ha prestado, Dios se los ha encargado para que ustedes se los críen para Él. Y un día de esto van a tener que rendir cuentas. No me gusta que me regañen. Yo no estoy regañando. Yo les amo. Right? ¿Ok? Y ya yo crié. Right? Y por la misericordia de Dios, todos los errores que cometí al principio, la gracia de Dios es suficiente para cubrir esos errores. Y ustedes los conocen al hombre
y conocen a la mujer, saben que son siervos de Dios. No son perfectos, pero son siervos de Dios. No son perfectos, pero son gente honesta. No son perfectos, pero no son gente codiciosa, avariciosa. ¿Y por qué menciona la codicia y la avaricia? Porque codicia y avaricia, lo mismo, es uno de los 10 mandamientos. Es algo que es contrario al carácter de Dios. Es algo que es bombardeado en nuestras vidas constantemente. Es algo que la iglesia esta apóstata del día de hoy, llena de sus apóstoles y sus profetas y sus profetisas, lo que han hecho es santificar la codicia y la avaricia. Y de ser un pecado, una abominación contra Dios, la han elevado. Y la iglesia tiene responsabilidad, la iglesia verdadera, de llamarle a esas cosas por su nombre. Codicia, avaricia. Ahora, hijitos, permaneced en Él, manténgase firmes en Él, perseveren en la fe, en la sana doctrina, para que cuando Él regrese, para cuando llegue esa reunión final de la iglesia, cuando tú y yo tengamos el privilegio de estar delante de Cristo, en este juicio del tribunal de Cristo, tengamos confianza, podamos expresarnos con soberana libertad. No haya nada que ocultar, no haya vergüenza. Tengamos confianza para que en su venida, miren lo que dice, no nos alejemos de Él avergonzados. En otras palabras, que no nos alejemos de Él avergonzados con una conciencia sucia. Tenemos salvación, pero podemos tener una conciencia sucia, porque hemos insistido, y es lo que yo desearía, pedirle a Dios que hiciera un milagro, una transformación sobrenatural, pero Dios es soberano. Y provocara en nosotros una determinación de que genuinamente no le sirvo más a Dios indolentemente. Tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. De paso, usted y yo no vamos a poder alejarnos de Él avergonzados porque nosotros le pertenecemos a Él. Esa es la conciencia sucia de los que en realidad nunca permanecieron, aunque engañados pretendieron que estaban. Ahora sí se puso más complicado la cosa. La conciencia sucia, esa, es de los que no son, pero que por mucho tiempo pretendieron que eran. Engañándose a sí mismo. Versículo 29. Si sabéis, eso es conocimiento absoluto, que Él es justo, sabed también, conozcan por propia experiencia, lo que me permite percibir, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. Todo el que tiene un estilo de vida de rectitud, la rectitud que produce el Espíritu Santo, es nacido de Dios, ha nacido de nuevo, ha nacido de Dios, tiene o comparte la naturaleza de su Padre Celestial. Capítulo 4, versículo 1. God is good all the time. Aquí el énfasis es en la importancia de creer en la verdad. Todo lo que leímos hasta este momento es preparativo para esto. Amados, otra vez, amados son los que son parte de la familia de Dios. No creáis a todo espíritu.
al Espíritu Santo de Dios está el espíritu del maligno. Ahí se hace referencia al espíritu del maligno. No creáis a todo espíritu que produce falsos maestros, que produce falsos profetas, que produce apóstoles falsos, que en el día de hoy están por ahí en docenas, los encuentras en toda clase de lugares. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. En otras palabras, sometan a prueba por medio de la palabra estos espíritus a ver si son de Dios. Someter a prueba toda enseñanza para saber si debo aprobarla o rechazarla. Y la forma en que someto a prueba toda enseñanza para saber si la apruebo o la rechazo es simplemente comparándola con lo que la Sagrada Escritura dice. Aquí nosotros no tenemos que pasar mucho tiempo averiguando cuáles son las falsas enseñanzas del apóstol Maldonado o el apóstol Rivero o el apóstol Fon o el apóstol que sea. No vamos a perder tiempo viendo qué es lo que ellos enseñan y qué es lo que practican. El tiempo que nosotros tenemos se lo vamos a regalar a Dios y lo vamos a aplicar en el estudio profundo, honesto, dirigido por el Espíritu Santo de la palabra de Dios. Porque es el conocimiento de lo verdadero lo que nos permite distinguir con rapidez lo que es falso. Hay cientos de miles de personas que siguen a estas personas ciegamente porque esas personas desconocen la palabra de Dios. Y cualquiera puede venir con esos cuentos chinos, con una que otra experiencia mística y esotérica que puede producir cualquier persona. Y los confunde. De eso que está hablando Juan. Esos son anticristos. Los falsos apóstoles que hay por ahí son anticristos. Dentro de la iglesia hay personas que también son anticristos. Porque lo que creen y lo que enseñan es en lugar de Cristo. Y está en contra de Cristo. Amados, no crea a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Por qué razón? Porque muchos falsos profetas han salido del mundo. Esos falsos profetas están dirigidos por demonios. Son el canal de expresión de demonios. Satanás es un ángel de luz. Y es hora que la iglesia, por lo menos yo sé que esta iglesia local está claro, que Satanás no va a presentarse en la vida de nosotros como un monstruo horrible con cuernos de robo, de vestido de rojo, con un rabo largo y con un tridente. Eso es Hollywood. Él va a venir lo más parecido posible a Jesucristo. Él va a venir citándome pasajes bíblicos fuera de contexto como pretexto para que yo pueda vivir la vida irresponsable que mi carne quiere vivir. Él me va a tratar de convencer de las formas más sutiles de que yo merezco la comodidad, de que yo me merezco un Rolls Royce, de que yo me merezco un Mercedes, que yo me merezco tener corbatas de $1,000, de que yo merezco vivir en Heathrow o por tal lugar, o que yo me merezco una mansión, que yo me merezco tal o cual cosa. He will try to do that. Y para hacer eso, de paso, Él no me va a venir con filosofías de hinduismo o de la fe musulmana. No, Él va a tratar de sacar pasajes bíblicos fuera de contexto para que yo los use como pretexto para justificar esos comportamientos que son expresiones santificadas de codicia y de avaricia. La que hablamos hace un momento. ¿Cuántos alaban a Dios? Versículo 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. En otras palabras, esta es la medida
que tú y yo tenemos para reconocer si algo es de Dios. Esta es la vara de medición. Este es el criterio que define el Espíritu de Dios. En esto, conocer el Espíritu de Dios. ¿En qué? Todo espíritu que confiese, que reconozca, que proclame que Jesucristo, Jesús salva, Jehová, Savior, Cristo Mesías, divinidad envuelta aquí, que Jesucristo ha venido en la carne, Dios encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros, es de Dios. All right? Todo aquel que confiese, todo aquel que reconozca, todo aquel que proclame la deidad y la humanidad del Señor Jesucristo, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa, que niega, que refuta que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Todo aquel que diga, que sostenga, que proclame la deidad del Señor Jesucristo, no es de Dios. Y note ahora por favor, y este es el espíritu ¿del qué? Del anticristo. Ahora está en letra mayúscula, ¿se da cuenta? Ahora está hablando de ese que va a venir al final de los tiempos, ¿right? ¿Okay? Y este es el espíritu del anticristo. La actitud, la meta, la finalidad, lo que persigue ese anticristo, que es Satanás. ¿Y qué es lo que él persigue? Persigue distorsionar, deformar. Hello, Matete el miércoles. Distorsionar, deformar la naturaleza verdadera de Cristo. Y por ende, si tú puedes deformar, distorsionar la naturaleza verdadera de Cristo, por ende el resultado va a ser que vas a pervertir el Evangelio. Yes. Porque si Jesucristo no es Dios hecho hombre, pues todo el mundo vamos para la playa. Porque el sacrificio en la cruz del Calvario por nosotros, pues no tiene el efecto que la Escritura dice que tiene. Por eso hay cosas por las cuales nosotros, como iglesia local, vamos a pelear y vamos a arañar. Y no vamos a tolerar. Una de las cosas con las cuales no tenemos mucha tolerancia son con los falsos maestros. Las personas que distorsionan, deforman la naturaleza verdadera del Señor Jesucristo y por consiguiente pervierten el Evangelio. Esta gente de la prosperidad, de la superfe, toda esta gente, eso es lo que hace. Distorsionan, deforman la naturaleza verdadera de Cristo, la persona de Cristo, la obra de Cristo. Lo convierten a Él en un genio metido dentro de una botella, que usted lo que tiene que hacer es frotar la botella y pedirle a Él lo que Él quiera, lo que usted quiera, y Él va a salir y le va a dar lo que usted quiera. Ese no es el Cristo de la Biblia. El Cristo de la Biblia fue el que dijo: a menos que usted aborrezca a su madre, a su padre, a sus hijos, a su abuela, al perro, al gato, el carro, la casa, más que a mí, para mí no puede ser mi discípulo. Cristo distinto. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, pues previo a la segunda venida, y que ahora ya está en el mundo. Sus principios, su filosofía, sus mentiras hostiles contra Dios están presentes. Versículo 4. Hijitos, otra vez refiriéndose a los que han nacido de Dios, sin importar el nivel de madurez y crecimiento espiritual que tengan. Hijitos, vosotros sois de Dios. Algo que es contrario al espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo no es de Dios, pero vosotros sois de Dios. Y vosotros los habéis vencido.
Los habéis vencido. Que no se escucha tanto, pero hubo un tiempo, hace unos cuantos años atrás, donde estaba de moda la cuestión de la guerra espiritual. ¿Right? De atar y desatar y mandar. Señor. Eso nuevamente es parte de la deformación, distorsión. De la naturaleza verdadera de Dios y de Cristo y del cristiano, y que resulta nuevamente en una perversión del Evangelio. Pero eso son otros 20 pesos. No estamos hablando necesariamente hoy de eso. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Victoria en el pasado, o victoriosos en el pasado y conquistadores en el presente. ¿Por qué razón? Porque mayor es el que está en vosotros. ¿Y quién es el que está en nosotros? El Espíritu Santo de Dios. Right? El cual nos ilumina. Es mayor el que está en nosotros, porque el que está en nosotros nos ilumina contra las falsas enseñanzas. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, Satanás y sus ángeles caídos. Ellos, los falsos maestros, son del mundo. Por eso hablan de las cosas del mundo. Lo que hacen es promover el sistema estratégico de Satanás, el cual ellos cristianizan, el cual ellos lo cubren con terminología cristiana, pero no es ninguna otra cosa que humanismo cubierto de cristianismo, de palabras cristianas. No es otra cosa que el materialismo, right? Cubierto de las bendiciones de Dios, de las bienaventuranzas de Dios, todo ese número de cosas. Es el hedonismo que impera en la iglesia del día de hoy, familia. No se trata de mí. No se trata de mí. En mi matrimonio, no, lo importante no es lo que es importante para mí. Lo que tiene prioridad no es lo importante para mí. Lo que tiene prioridad es lo que es importante para Dios. Pastor, pero que tienen que entender que el matrimonio cristiano, esto es 50 y 50 y cada cual, el matrimonio cristiano tiene que ser 50 y 50 nada. El matrimonio cristiano es para la gloria de Dios y conforme al diseño de Dios. Iguales en dignidad y distintos, diferentes en el diseño, en los roles, las responsabilidades. Y se acabó, no hay que estar encubriendo, no hay que estar empolvando nada. No hay que traer doctrina de afuera, psicología de afuera. Y otra vez, en el matrimonio aquí, para que esto funcione, la idea esta de que yo tengo que es lo mejor para mí, o que es lo mejor para el niño. A veces lo ponemos así. ¿O qué es lo mejor para los nenes? ¿Verdad? Tenemos que ver qué es lo mejor para los nenes. No tenemos que ver nada de qué es lo mejor para los nenes. Aquí lo que hay que ver es qué es lo que es mejor para Dios. Porque si ustedes, otra vez, I'm sorry, ustedes son los que tienen los nenes más chiquitos. Porque si ustedes se determinan desde ahora qué es lo que es más importante para Dios, lo que sus hijos van a recibir es lo que es mejor para ellos. Gloria a Dios. Aleluya. Es incómodo. ¿Verdad que es incómodo? Sí, pero es la verdad. Right? Es la verdad. Es la soberana verdad. Eso es verdad. La palabra de Dios puede que nos duela al proclamar la verdad, pero nunca nos va a consolar con una mentira. Right? Ellos son del mundo, por eso hablan las cosas del mundo. Y el mundo, que son los inconversos, los oye, recibe las enseñanzas y dice: bendecido, lo recibo. Aquí sí que hay todo ese montón de cosas. Versículo 6, cerramos.
Nosotros somos de Dios. Ahí se refiere a los nacidos de Dios. El que es nacido de Dios es por la misericordia y la gracia de Dios. Porque nadie puede ir a Jesucristo a menos que el Padre lo lleve. El pastor Marcel, Maureen y las nenas están en Puerto Rico. El guía turístico que tienen es mi hermano menor, que una vez estuvo expuesto a un sistema de religiosidad serio, y creció en ese sistema de religiosidad, y en su juventud era un súper excelente predicador de la palabra de Dios dentro de ese contexto. Pero no hubo un nuevo nacimiento. Hoy día, respetuoso de las cosas de Dios, respetuoso de su hermano y su sobrino que le sirven a Dios, agradecido porque su hermano era un adicto a drogas y ahora es un siervo de Dios. Pero oramos, Marcel y yo, antes que se fuera, y estaba orando porque el tiempo que esté allí, de alguna forma Dios lleve a José Elías a los pies de Jesucristo. Esa es la esperanza que tenemos. Y ustedes que están aquí, que tienen familiares, que no han llegado a ese punto en sus vidas, por favor, desistan de la idea de estar empujando familiares a los pies de Cristo. Ese no es su trabajo. Su trabajo es que ellos vean a Cristo a través de usted, de una vida transformada, de una vida de servicio, de una vida de paciencia, de una vida que quiere honrar a las personas, aun cuando esas personas no las traten bien. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Interesante esa frase, subráyala por favor. Cuando dice el que conoce a Dios se refiere al creyente que está en crecimiento. Quería, en el pasaje pasado sería a los padres. ¿Se acuerda que esa distinción, padre, hijos, jóvenes, es al Padre? Es a ese que se refiere en ese momento. El que conoce a Dios nos oye. El que ha madurado, el que en esta congregación en el día de hoy, esos que han madurado están escuchando lo que se está proclamando y están oyendo. Right? Están escuchando, están procesando, están diciendo es verdad. Para otros simplemente es ruido lo que está surgiendo por ahí. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. De paso, el que no es de Dios no puede oír porque está sordo espiritualmente, está ciego espiritualmente. Ahora nos da las características básicas del espíritu de verdad y el espíritu de error. En esto conocemos el espíritu de verdad. El Espíritu Santo que nos enseña la verdad y tiene el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento como único parámetro de la verdad. El Espíritu de verdad nos lleva ahí, a lo que dice la verdad bíblica. Esto es lo que dice la palabra en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, ese es el parámetro. Esa es la vara de medición. Como decimos en esta iglesia, esa es la corte final de arbitraje. Y el espíritu de error, un espíritu demoníaco que seduce por medio de herejías o por medio de medias verdades o verdades torcidas, verdades distorsionadas, verdades deformadas a mi conveniencia, a lo que me conviene. El espíritu de error es el espíritu que añade a la palabra de Dios. No creer la verdad tiene unas consecuencias sumamente serias. La verdad se encuentra en la santa palabra de Dios. La verdad duele, pero transforma.
Y como dice el título de la enseñanza de ustedes, de nosotros en el día de hoy, la Biblia puede que te provoque dolor con su verdad, pero nunca te va a consolar con una mentira. Nunca lo va a hacer. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. La semana que viene vamos a tener que continuar con la enseñanza como tal, porque todo lo que hemos hecho es considerar la introducción en el día de hoy. What is good? All the time. Por John. Simplemente algo. Yo no sé qué hay dentro de usted. Yo no sé qué es lo que usted cree. Yo no sé si usted puede identificar en su vida cuando está creyendo una mentira, o puede identificar en su vida cuando usted está creyendo una verdad que usted ha distorsionado, que usted ha deformado para ajustarla a su conveniencia. Mi exhortación es que si usted es de Cristo, usted sabe que ore a Dios y que clame a Dios con toda honestidad y que en obediencia, ¿verdad? Y con fe, porque Dios es bueno, amén. Que nunca nos va a dar nada malo, ¿sabes? Con fe absoluta, fe ciega, le diga: Señor, haz lo que tú quieras hacer. Capacítame para poder entender estas verdades, darme cuenta cuando estoy creyendo una mentira o cuando estoy yo creyendo una verdad que ha sido distorsionada, deformada, o que yo he distorsionado, o que yo estoy deformando para mi conveniencia, para que me quede bien a mí, ¿sabes? Para que yo esté bien. Mi exhortación es que ore de esa forma, ore con toda honestidad a Dios: Señor, abre mis ojos, enséñame. Y si tiene que estremecerme, Señor, como vamos a ver la semana que viene, tienes que probarme, si quieres, tienes que pasarme por un poquito del fuego, haz lo que tú quieras. Porque yo sé que tú eres bueno y que tú nunca me vas a dejar ser probado más de lo que yo pueda resistir, sino que con la prueba tú me vas a dar la salida para que pueda soportar. Amén. Ore de esa forma. ¿Hay alguna persona aquí que nunca ha reconocido a Cristo como su Salvador y Señor y quiere hacerlo en el día de hoy? Si hay alguna persona, se pone de pie. No vamos a darle mucha cuestión, pero si Dios está trabajando con usted en ese aspecto, usted nunca lo ha hecho, tiene dudas sobre el particular, usted quiere, tomar ese paso de fe, confesarlo públicamente, hoy es el día posiblemente. Problema. Nadie puede venir a Cristo menos que el Padre lo traiga. Y siempre tendemos esa llamada, esa invitación, porque es muy probable que Dios te esté trayendo, Dios te esté dejando ver áreas de Cristo, te está quitando las escamas poco a poco para que veas a Cristo, lo precioso, la belleza que hay en Jesucristo. Qué bueno es Dios. Amén. Gloria a Jesús. Alright, pues vamos a orar un momentito, porque ya se han pasado 7 minutos por encima de lo que debíamos haber pasado. Alright, Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por tu verdad, y gracias por el privilegio que tenemos de ser, Señor, morada tuya. Tú viniste a nuestras vidas, Señor. Espíritu Santo vino a vivir en nosotros en el día de nuestro nacimiento espiritual. Ayúdanos, Señor, en la forma que sea necesaria para poder, Señor, distinguir la mentira, Señor, y para poder también distinguir esas verdades torcidas
distorsionadas, Padre Santo, sin importar quién las distorsionó, si fuimos nosotros o fue otro, y ayúdanos a identificarlas, Señor, de forma tal de alejarnos de ellas, Señor, y buscar tu palabra, Señor, y vivir conforme a tu santa palabra. Padre, si hay alguien aquí que no te conozca, que nunca le ha entregado su vida a Cristo, oramos por su salvación, oramos para que tú lo lleves a los pies de Cristo. Otra vez, gracias por la iglesia local y gracias por la oportunidad que nos diste hoy de estar juntos, de amarnos los unos a los otros. Es chévere, es bueno estar entre hermanos, Señor, de distintos países, de distintas clases sociales, Señor, pero una familia en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por ese regalo. Señor Jesucristo, continúa haciéndonos a tu semejanza y por favor, ven pronto. En tu nombre oramos, para tu gloria. La iglesia de Jesús dice, que el Señor les bendiga. Nos vemos el miércoles. Miércoles, gloria a Dios. Miércoles, no se quede en su casa.